Al comenzar este año, en febrero, los músicos Quique Sinesi y Astrid Motura presentaron en sociedad un disco llamado La Magia. El disco se publicó. Este tema Suburbio, un microtango, es uno de los temas del disco. El domingo 18 de enero, en Bebop, en el barrio de Palermo Viejo, Uriarte 1658, presentarán en vivo este repertorio sumándole a algunos autores importantes de la historia de la música. Se llaman el Cuchi Leguizamón, Hermeto Pascual y Astor Piazzolla. Cello y guitarra. Sinesi Motura. Astrid, ¿cómo va? Buenas tardes, gracias por venir a la radio. Buenas tardes, muchas gracias. Tenés que acercarte mucho al micrófono. Más me tengo que acercar, hay ¿no? un poquito más, porque entre vos y el micrófono está el señor Cello. Hay un señor Cello. Hay un señor Cello. Gracias por venir, ¿eh? Muchas gracias. Señor Quique Sinesi, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Bien, ¿diciembre te encuentra aquí? Sí, ya vine en noviembre. ¿En noviembre pasado estuviste? Noviembre. Este noviembre. Sí, llegué a Argentina, sí. ¿Y qué onda en Alemania? Qué pregunta, ¿no? Yo hace unos años que estoy quedándome medio año en Alemania y medio año en Argentina. Pero eso puede cambiar. Puedo quedarme más acá también. Uno nunca sabe. El señor Sinesi es un compositor e intérprete notabilísimo de guitarra con un prestigio mundial muy grande. ¿Es verdad eso que dicen que Jim Hall dijo que vos sos uno de sus guitarristas preferidos en el mundo? Siendo él el guitarrista preferido de mucha gente. Lo dijo, pero no sé si es verdad que lo que decía, pero bueno, sí, decirlo lo dijo. ¿Y por qué lo dijo? ¿Quién le preguntó? ¿Cómo fue? Fue muy especial porque yo hice un workshop con él de guitarra, de improvisación. ¿En qué lugar? En Buenos Aires hace muchos años. Y bueno, fue una semana y en uno de esos días se dio que todos tocaban jazz y él preguntó por alguien que quiera tocar algo con una guitarra española sin enchufar. Y finalmente terminé tocando, ¿no? Y con él. Y bueno, y no sé, sucedió una magia, no sé, algo que era distinto. Y ahí le entregué un cassette en ese momento mío y bueno, y después quedó como una conexión y me escribió una carta donde decía eso. ¿Y qué tocaste cuando un monstruo de la historia del jazz te dijo, ¿por qué no tocan algo así desenchufado, sí, algo que no sea lo mismo que yo ya conozco? Era tocar con él algo. Yo había preparado un estándar, pero yo pensaba, no, si tengo que tocar esto, no sé, me sentía en inferioridad, ¿no? Con eso. Y él en ese momento, no me conocía, pero dijo, quiero que improvisemos algo así libre. Fue el único momento de todo el workshop en el que él dijo eso. Quiero que improvisemos libre alrededor de una zona media, agudos, graves. Y para mí era algo totalmente intuitivo y fue justo lo que yo estaba haciendo en ese momento. ¿Y apelaste al tango, al folclore, a qué? No, a nada, no apelé a nada. Escucharlo a él y tocar con él, tratar de conversar. Yo en ese momento tocaba con Mogilevsky, que hacíamos eso, nos juntábamos a improvisar. Sin ensayar prácticamente. Primero sin ensayar, después empezamos a ensayar, pero primero era como un diálogo, como ahora estamos hablando nosotros. No quiero que te enojes, pero te está metiendo los cuernos hace tiempo con Juan Falú, Mogilevsky. Bueno, sí, él me mete los cuernos con varios y yo también a él. ¿Por qué la sonoridad del cello? ¿Qué significa para vos guitarra y cello? No es tan frecuente un dúo guitarra y cello, quiero decir. El cello personalmente me encanta y cuando conocí a Astrid empezamos a juntarnos y se dio como algo natural. Para mí eso es importante, ¿no? Además del instrumento, ¿no? Y además fue la primera vez que armamos un proyecto, o sea, de dúo.
El cello para mí es como una voz y tiene una calidez y es madera. Recién ella estaba tocando las cuerdas al aire y yo digo, qué hermoso que es el cello, ¿no? O sea, A ver, ¿qué tocabas recién, Astrid, ahí al aire? Hice Esas cuerdas, las cuerdas al aire simplemente, porque quería ver si estaba afinado. Hice esto. A ver, probémoslo. Hice eso y él me dijo, qué lindo, así suena lindo. Ya eso suena A ver, repitamos el experimento. Solo eso tocabas. Eso toqué recién cuando llegó y ya dijo, qué lindo. Bueno, Bien, ¿de qué origen es ese cello y qué edad tiene si es rastreable? este cello es de fines de 1800. ¿Fines de 1800, Sí, en serio? es checo, según el luthier que lo vio en su momento, es checo. Y era de mi maestro, que era de su maestro. Así que soy como la nieta de este cello. Conoces un poquito el árbol genealógico. Viajó en barco y llegó en algún momento, Exactamente. cuando estaba empezando la historia del tango, para que se mesure. Entiendo que sí. Yo soy de Entre Ríos, de Paraná, Entre Ríos, y este era el cello con el que mi maestro hacía música de cámara cuando yo era chica. Y bueno, cuando yo empiezo a tomar clases, él se jubila y él quiere que yo tenga este cello. Y él me cuenta que este cello había sido de su maestro italiano. Así que seguramente, bueno, no sé, llegó a Italia, vino a Argentina y... Viste que sobre el orgánico de los instrumentos de madera hay mucha teoría, ¿no? Atahualpa Yupanqui decía que la madera conserva el perfume y el sonido del árbol que alguna vez fue, donde cantaban pájaros que hicieron nidos y entonces adentro suyo anida un mundo que el intérprete tiene que sacar para afuera. Cuando uno toca un cello que tiene tanta connotación, un cello de un maestro que a su vez fue tocado por el maestro del maestro, ¿crees que conserva sonidos de los otros, que vos estás haciendo una pequeña magia en base a una magia que ya estaba? Sí, yo creo que la madera tiene memoria del sonido, de hecho uno va como formando el sonido del instrumento también, ¿no? Cuando uno compra un cello nuevo también es importante tocar y tocar para que se vaya formando el sonido. Y yo estoy convencida que tiene el sonido de mi maestro, ¿no? Roberto Zapata, falleció ya, pero bueno, fue un maestro muy importante. Y hoy tiene el tuyo, ¿no? Hay que amasar el sonido del instrumento. No sé si amasarlo, pero claramente hay algo de que el sonido va creciendo, que uno se va amalgamando con el instrumento también, ¿no? Quiero decir, si hoy yo me entusiasmo y salgo de acá y me voy a comprar la misma guitarra que usa Quique Sinesi, ¿qué guitarra es esa, Quique? no la vas a conseguir. No, esta porque es hecha en Japón. Es hecha en Japón, pero si yo me entusiasmo, Echizen digo, se y quiero llama. ir a comprar una guitarra Sí, como esa, sí. no va a sonar como la tuya. Cada instrumento, primero es verdad, que cada instrumento suena distinto. Si yo te doy esta guitarra a vos ahora, no sé si vos tocás guitarra, pero te va a sonar distinto. Pero si yo lo traigo a Juan Falú y le paso esa guitarra, ¿la va a tocar con un sonido Falú? Va a sonar Falú. Va a sonar Falú. Va a sonar Falú. O sea, el dueño del sonido es el músico. A cualquier otro, ¿viste? Va a sonar como esa persona. Es una mezcla. Es una mezcla del sonido de la persona y el instrumento. Uno toca distintos instrumentos y sale otro sonido, ¿no? Sí. Las cuerdas. Pero yo creo que el sonido de cada uno es totalmente otro. Total. O sea, cuando Thelonious Monk se sentaba a un piano, lo que salía era el sonido de Monk. Seguramente. Yo como no soy pianista, pero por lo menos me doy cuenta cuando veo dos pianistas distintos tocando el mismo piano que suena distinto. ¿Cómo suenan ustedes ahora juntos aquí en la radio? ¿Querés que toquemos algo? Sí, claro. Bueno. ...18 de enero en Vivo Club, presentación del disco La Magia y otros asuntos. Las entradas se consiguen por Passline.
¿Qué tocarán? ¿Cómo se llama lo que tocaron? Que venía un poquito más cerca del micrófono, por favor. Se llama El Río. ¿Y de quién es la composición? Es un tema que compuse hace muchos años, enfrente de un río, del río Danubio. Estaba tocando con Charly Mariano, un saxofonista de jazz, que bueno, otro, para mí una de las grandes inspiraciones, ¿no? Tocábamos en ese momento a dúo. Y bueno, y ahí surgió esta melodía que se llama El Río. Y a mí en realidad me imaginaba el río Paraná más que el Danubio. Y
Y bueno, es un tema que Astrid eligió para que toquemos porque... Ella que creció al lado del río Paraná, en una ciudad llamada Paraná. Ella es de allá, exactamente. Ahora, yo fácilmente definiría, pese a lo que estás contando, la influencia de un saxofonista y de un río europeo, como música argentina contemporánea. Exacto, porque uno lleva adentro nuestra propia cultura, nuestros propios paisajes, por más que te trasladen allá o te traslades por alguna razón. Para mí en ese momento era estar tocando música con alguien que admiro mucho y se dio esa situación. Ni siquiera, a veces uno ni busca las situaciones, se suceden, ¿no? Es como el idioma, la lengua. Uno puede estar en cualquier lugar, pero lo primero que atina es hablar la propia lengua. Y ¿no? por más que hables otro idioma, seguramente traducís del español a la otra lengua, ¿no? El otro día, terciando en una polémica que da vueltas en el mundo de la música que se consume en la Argentina, Fito Páez, creo que repite unas ideas de Charly García, decía, muchachos, no se olviden de que si uno hace canciones, hay unos elementos que son principales, que tenga una melodía, que tenga una letra, que tenga una armonía y que tenga un ritmo. Si sacamos algunos de esos elementos, ya empieza a cojear todo. Entiendo con quién discute y qué discute. Vos has hecho en buena parte música instrumental en tu vida, eliminando un elemento, de tal manera que si la canción dice el río, uno puede pensar que trata de un río, pero no lo tiene claro. En ese proceso de sustracciones hay un apunte a la inteligencia y a la sensibilidad del público. Esa música, al restarle un elemento central en la canción, la letra, aunque no sean canciones, aunque sean obras, requiere de la imaginación, un elemento, y la sensibilidad. Otro elemento que no abunda ni que limita al público. ¿Por qué la decisión estética de hacerlo? Yo personalmente no eliminé nada. O sea, tal vez si yo hubiera sido un poeta, tal vez hubiera escrito letras, ¿no? Sin embargo, en los últimos años me asocié con cantantes que querían ponerle letras a los temas. Yo sé que eso es algo distinto, ¿no? O sea, en el momento, yo cuando compongo un tema, me pasa que ya tiene una historia y últimamente me gusta contarles un poco de la historia como recién te conté esto, ¿no? No tiene letra, pero hay una historia, podría tener una letra y de hecho le han puesto letra a este tema también. Pero no parte del lugar de eliminar, sino de la manera que a mí me surge una melodía. Y después, por ejemplo, en el trabajo con Astrid, nosotros trabajamos en conjunto, o sea, a ella le gustó el tema y bueno, ella va a hacer su adaptación al cello y va... Bueno, hay improvisaciones que hace ella, que son su opinión, digamos, o su verdad, ¿no? Ayer hablamos con el productor del programa, Rodrigo Lamardo, sobre dos cantantes distintas, Nadia Larcher y Liliana Herrero, y Rodrigo apuntó, pero Liliana tiene río, tiene agua, tiene Mesopotamia. El músico que toca, que canta desde un paisaje, tiene el paisaje con él, aunque su instrumento, su voz no citen al paisaje, el paisaje está. Viste que Borges dijo que en las 1001 noches no se menciona en ningún cuento la palabra camello, porque es tan obvio el camello, si está en el mundo árabe, que no hace falta mencionarlo. Total. Tampoco está la palabra desierto nunca. Eso lo pone la cabeza del que está leyendo, ¿no? Cuando uno escucha a un músico mesopotámico, está escuchando el agua, ¿no? Está escuchando los ríos. Sí. Qué lindo que escuchen eso. No, bueno, yo te escuchaba recién, ahí está. Está. Y creo que también está todo el universo sonoro que uno construye, no solo del paisaje, sino con lo que uno creció escuchando, ¿no? En tu caso, Entre Ríos hay muchas músicas. Entre Ríos hay muchas músicas, pero bueno, el cello es un instrumento muy clásico, así que yo escuchaba mucha música clásica de chica, en realidad. Pero por la ventana entraría la música de carnaval, totalmente. El chamamé, la chamarrita, la polca. Creo que también por eso me surge como esto de la fusión y de la música popular y lo clásico y lo contemporáneo que se va mezclando con naturalidad, ¿no? Al fin y al cabo es la comidita que fuimos armando en la vida, ¿no? Lo que uno se fue nutriendo. Te viniste a vivir a Buenos Aires hace un cuarto de siglo prácticamente, ¿en busca de eso?
Ahí digo mi otra faceta. Soy médica. Me vine a hacer mi especialidad de medicina familiar. Así que bueno, vine a hacer mi especialidad y bueno, y retomé el cello desde la música popular. De chica había tocado música clásica y acá fui tocando en distintas formaciones, música popular que me recomendaban, me escuchaban. Y yo siempre digo que era un poco como visitante del mundo musical, como que hacía turismo en la música. Hasta que lo conocí a Quique, afortunadamente, y dije, yo quiero vivir en la música. Tocando la música. Sí, quiero transitarlo con otra profundidad. ¿Y dejaste esa doble vida? No. Transito las dos cosas. Tengo mi consultorio y bueno, y tengo la música. Perdón, ¿los pacientes del consultorio saben que vos sos música y van a ver los espectáculos? No lo sé, si googlean sí, pero como no hablo de mí, hablamos de la vida de los pacientes y de su salud y su enfermedad, así que no. Si no googlean, no se enteran. Quique Sinesi, vos solo tocás la guitarra, no tenés un consultorio, no atendés gente. Me gustaría tener otro trabajo, pero no sé hacer nada. Salvo tocar la guitarra sí. y componer música. ¿Es un trabajo? No y sí. O sea, no es un trabajo porque todo lo que hago lo hago con mucho amor y dedicación. Pero a veces, hoy le contaba a Astrid, a veces te tenés que levantar a las 4 de la mañana para viajar y preparar y no sé, y es toda una serie de cosas que también es un trabajo, ¿no? Claro, un día que charlamos con Rubén Rada, que tiene como 70 años de carrera de músico, dijo, para mí el escenario es lo de menos, o sea, cuando estoy en el escenario es divino, bárbaro, el asunto es el trabajo que da llegar a poner un escenario y tocar 1 hora en un concierto. Sí. Está toda la vida orientada a que eso sea así. Vos, por ejemplo, cuando tocabas con Dino Saluzzi, eso no debía ser un trabajo. No, ya te digo, y al día de hoy no es un trabajo. Nosotros nos juntamos, por ejemplo, con Astrid a ensayar y nos divertimos, pero bueno, a los dos nos encanta hacer música. Y cuando iba con Dino, yo era muy chico, la primera vez tenía 17 años, después tenía 20, 21, y para mí era ir a la escuela de música, era estar como hoy nombramos a Hermeto Pascual, bueno, para mí era estar con Hermeto Pascual, o sea, era, viste, algo que yo siempre aprendía algo y... Estar sentado en el umbral de Dios ahí. Y sí. A la vez él era muy una persona muy familiar, viste, que nos cuidaba. Tanto que tocó finalmente solo con su familia, era tan familiar Dino Saluzzi que terminó haciendo un grupo. No, pero él era así también, viste, tenía su personal fuerte, pero también era que te cuidaba, viste, cuidaba a los seres queridos, la gente que tocaba con él. Es hermoso pensarlo así. ¿Les puedo pedir que toquen una más aquí en vivo? Claro. Improvisando. Contá antes que va a tocar, a ver si tiene un título como El Río y uno lo puede pensar antes. ¿Cuál podemos? Sería lindo que lo adivinen al título. Bueno, lo tocamos. ¿Cuál tocamos? Ese, bueno. ¿Cuál es ese, Quique? ¿Lo digo? Dale. Bueno, tal vez lo toqué otra vez porque siempre lo toco, pero se llama La magia está dentro tuyo. La magia está dentro tuyo. Sí. ¿Y de dónde nació el leitmotiv del tema? Sí, sabes que a veces me preguntan qué magia, ¿me hablas? ¿Qué magia en esto? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la magia? Como no hay ninguna magia. Y la magia, la primera vez que yo escuché a un músico hablar de la magia fue Paco de Lucía, que dijo, a veces está la magia, a veces no está la magia. Y él hablaba de eso que sucedía en el escenario. La derecha trabaja y la izquierda crea, Paco de Lucía. Eso es, sí, es hermoso eso lo que... Hablando de las manos del guitarrista, sí, pero tal vez de otras cosas. Pero bueno, la magia, para mí la magia es está, o sea, además de todo lo que no es magia, que también está la magia. La magia es ver a un pájaro en el cielo y decir, wow, qué libertad, hay mucho para aprender, tenemos mucho para aprender. ¿Y cómo vuela? Y a veces no hace nada, está así, y bueno... Eso es magia para mí. ¿Y cómo nosotros no podemos, como humanos, aprender algo de eso? No sé. Un poco, digo, ya eso es un montón. Eso es hay millones de cosas. Respirar, estar vivo es una magia. Recién cuando terminabas el tema y vos buscabas el sonido final de la guitarra quedará flotando en el aire. Siempre hay algo de eso, sí. Como eso es magia. Bueno, los escuchamos. Bueno.
fin y al cabo, tenías razón, Quique. ¿Sí? ¿En qué? Que existe la magia. Sí. En otras cosas nunca es magia, pero, Qué suerte, bueno. pero en la música que te invita a volar existe la magia. Por suerte, vos has tocado en más de 30 países a lo largo de tu carrera. Puede ser. ¿Fue magia o fue trabajo? Las dos cosas. Yo creo en la magia a partir del trabajo. A partir de decir, bueno, quiero que suceda lo que sea, un disco, quiero que suceda un tema. Quiero atrapar esa magia que está ahí y hacerla materia de alguna manera. Porque sola no va a bajar, hay que estar ahí, hay que hacer un trabajito, ¿no? Hay que ponerse, ¿no? Bueno, has grabado discos con algunas personalidades de la historia de la música un poco destacadas, además de los tuyos, ¿no? Sí, tuve esa suerte de chico. Para que si leo la lista, pero la lista Stockhausen, por ejemplo, ¿no? Oh, sí, son regalos de la vida. Joe Lovano, Dino Saluzzi, Pablo Sigre, Carlos Aguirre, ganador del Latin Grammy en 2005, dominado en 2008, más de 30 países en tu recorrido artístico. Es una vida dedicada al trabajo con la guitarra y a la búsqueda de la magia, que a veces funciona. Y tuve suerte de cruzarme con gente que qué sé yo, viste, que estaba en esa también, ¿no? Y como Dino, ¿no? Como Dino Saluzzi. Yo digo, este tipo que sigue estando en esa. Está, aunque ya no toca Dino, pero tiene más de 90 años. Sí. Y él no paró nunca. Y para mí fue uno de esos maestros que por más que no te lo digan, te están indicando un camino, ¿viste? Y a veces te decían, Dino, hay cosas que me dijo, me decía, cuando tocaste, esto no se lo digas a nadie, pero tenés que hablar con la música, decía, ¿no? Tenés que decir algo, ¿viste? Estar fraseando con decir algo, ¿viste? Algo. No tocar una nota, porque sí, eso es. Les comparto algunos mensajes de los oyentes en vivo ahora. Qué lindo lo que están tocando, dice Ramiro. Me hace acordar al disco Memory History de Bill Frisell, una belleza. Gracias por compartir. Gracias. En noviembre escuchamos a Astrid pulsar su cello en una biblioteca popular, dice Patricia de Villa del Parque. Eso fue magia. Vibramos entre palabras y pensamientos el sonido del sentimiento. Ese era para vos. Guido Hortensi de Villa Crespo dice, qué belleza de invitados, tengo admiración por ellos y su música, conozco a Astrid como integrantes del grupo Tres Extrañas. Así es, un gran fotógrafo, Guido Hortensi. Buenas tardes, qué maravilla, cómo suena ese binomio musical. Caricias para el alma, dice Mario, que está escuchando en Puerto Sauce. Un placer inmenso escuchar ahora a Quique Siniese y a Astrid. El sonido de su cello en el último tema me sonaba la sirena de un buque de alta mar cuando parte, y la magia de ambos es un navegar bello en un mar tranquilo, inmenso y profundo. Marcela, que nos está escribiendo desde el barrio de San Telmo. Ya verán que hay un montón de gente de poetas, ¿no? La También. música son poetas, como que es hermoso lo que dicen. Es hermoso lo que la música produce, y para nosotros es como si estuvieran Aldi Meola y Yo-Yo Ma aquí con nosotros. Y otra cosa, creando música en vivo, que es otro asunto. Podemos pasar los temas del disco, que está fenómeno. Podemos pensar que van a tocar además a Piazzolla y a Cuchi Leguizamón y a Ernesto Pascual el 18 de enero en Bebop, entradas en venta en Alternativa Teatral. Pero lo que hicieron acá, la magia de lo que hicieron acá, tiene el sabor de que lo que se está produciendo en base a un esquema que ya existe y que nunca más va a volver a sonar así. Sonó esta tarde aquí con nosotros, ¿no? Poder atrapar esa magia y trabajar sobre los sentidos de aquel que al escuchar música no está esperando una cosa fácil que le diga 2 más 2 es 4 y que suene a 2 más 2 es 4, sino una cosa que tal vez complejiza y que sea 9 por 9 es 81 si te acordás de memoria, y después de eso un salto al vacío que es dejar la mente disfrutar tranquila. Total. Sin buscar las palabras, sino simplemente qué sonidos y qué imágenes están con nosotros. Les leo los últimos mensajes porque es interesante. Buenas tardes, estoy oyendo el programa por el streaming y lo veo por el televisor. Lo hermoso de todo, dice Roque Surace, es ver los rostros de Astrid y Quique. Para los que están escuchando la radio, que son la mayoría y no están viendo el streaming, los rostros son los rostros de
el placer y la felicidad de hacer lo que se ama, ¿ese sería eso? Sí, y de dejarse llevar por lo que está sucediendo, ¿no? Y flotar. Sí. Cuando concluye la experiencia, por último, y con todo respeto, ¿es como orgásmico? Yo creo que sí, hay momentos, están esos momentos, ¿no? No sé si es la palabra exacta, pero yo creo que sí, tiene mucho que ver. Cito a un goleador de la historia del fútbol argentino, Carlos Moretti, al que una vez le preguntaron, ¿y cómo es hacer un gol? Y el tipo dijo, y es como un orgasmo, no sé. Después de eso, ¿qué? Total, sí. Yo es un poco que tocar música y que te salga bien y terminar el tema y que todo quede flotando y que la gente esté satisfecha, da una sensación de hice lo que debía hacer bien y el resultado es beatífico para la humanidad. ¿Querés opinar algo? Ella como mujer. La doctora, que es una científica. No, creo que es algo muy parecido al éxtasis. Uno se emociona, sí, pasan cosas. Está el sistema simpático y parasimpático, ¿no? Como claro. Taquicardia y como hormigueos. Digo, uno tiene muchas sensaciones con la música. Qué hermoso. Escuchándola y haciéndola, ¿no? Qué hermoso que pasa y que no sea como alguien que baja la bandera del taxi, maneja, sube la bandera, cobre y no le pasa nada. Sí. Qué lindo que es cuando, además de todo, a ustedes les pasa porque, se entienda o no, eso flota en el viento y se transmite al que está escuchando o al que está mirando y escuchando. Y hay días, como dijo Paco, hay días que pasa más que otros esa magia, ¿no? Paco de Lucía. Hoy pasó la magia, hoy pasa. Hay días que pasan. Para eso tal vez hay que bajar los cambios, concentrarse, relajarse y estar todos predispuestos a la experiencia. Gracias por haberlo hecho acá, ¿no? Gracias a vos por Astrid Motura en el cello, Quique Sinesi. El disco se llama La Magia, está en las plataformas, apareció en febrero de este año. La presentación en vivo el 18 de enero en esta bendita ciudad de Buenos Aires, donde por suerte flota mucha música de alta calidad.